Vamos a desarrollar el presente ejercicio que nos dice que una muestra de un gas ideal de 1 mol se lleva a través de un proceso termodinámico cíclico, como se muestra en la figura, ¿no? Acá tendríamos el proceso termodinámico cíclico. El ciclo consta de 3 partes. Una expansión isotérmica, esta sería la expansión isotérmica, ¿no? Expansión porque pasa desde este punto hacia este punto, es decir, se está expandiendo, e isotérmica porque la temperatura básicamente es la misma, ¿no? Tanto en el punto A, en el punto B y a lo largo de todo este proceso la temperatura viene a ser la misma. Una compresión isobárica, en este caso esta sería la compresión isobárica, ¿no? Como pueden ver, compresión isobárica, en este caso isobárico significa la misma presión. En este caso, tanto el punto B como el punto C tienen la misma presión y a lo largo de todo este proceso también cualquiera de estos puntos tiene la misma presión y compresión porque se está comprimiendo, ¿no? Su volumen del punto B se reduce hasta este otro volumen cuando llega al punto C, ¿no? Hay una compresión y un aumento de la presión a volumen constante. En este caso, este sería el aumento de la presión a volumen constante, ¿no? Como pueden ver, desde el punto C hasta el punto A, el volumen permanece constante e incrementa la presión. Nos están dando de dato que la temperatura es igual a 300 Kelvin y la presión en el punto A igual a 5 atmósferas, la presión en B y en C igual a 1 atmósfera. Y nos pide determinar el trabajo realizado por el gas durante el ciclo. Es decir, nos están pidiendo el trabajo calculado entre A y B, entre B y C y entre C y A, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo planteamos este ejercicio. Nos están pidiendo el trabajo total de todo este ciclo y este trabajo total vendría a ser igual al trabajo realizado de A hacia B más el trabajo realizado de B hacia C más el trabajo realizado de C hacia A. Entonces, si calculamos cada uno de estos trabajos, simplemente los adicionamos y tendríamos justamente lo que nos están pidiendo, el trabajo total. Nos están dando de dato de problema que la temperatura en todo este proceso isotérmico es igual a 300 Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura T sería igual a la temperatura en A y a la vez esta temperatura sería igual a la temperatura de B, ya que es un proceso isotérmico, es decir, la temperatura permanece constante. Y esto es igual a 300 Kelvin, de acuerdo a dato del ejercicio. También nos están diciendo que la presión en B y la presión en C es igual a 1 atmósfera, es decir, P1 sería igual a la presión en B y a la vez sería igual a la presión en C y a la vez esto sería igual a 1 atmósfera, ¿no? Y la presión de A sería igual a 5 atmósferas, es decir, este P2 sería igual a P(A). Como pueden ver, el volumen B1 sería igual a el volumen B(A) y a la vez esto sería igual al volumen B(C), es decir, al volumen del punto C. Y el volumen B2 vendría a ser igual al volumen del punto B. Y eso es lo que estamos colocando acá. Lo primero que vamos a hacer es calcular el trabajo entre el punto A y el punto B. Este trabajo vamos a calcularlo. Trabajo sabemos que es igual a la integral de la presión por diferencial del volumen, donde va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Ahora, matemáticamente también podemos calcularlo como el trabajo como menos la integral del volumen diferencial de presión, que va desde una presión inicial hasta una presión final. Como pueden ver, esto básicamente lo que hacemos acá es le colocamos el signo menos e invertimos, ¿no? Acá sería, ya no sería presión, sino sería volumen diferencial de presión. Esto también es válido. No se puede calcular de esta forma para todos los procesos, pero para un proceso isotérmico sí podemos calcularlo, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora también podemos calcular el trabajo de forma gráfica, como estamos calculando el trabajo entre A y B. Por lo tanto, cuando tenemos esta gráfica volumen en el eje X y presión en el eje Y, ese trabajo estaría representado por toda esta parte sombreada, ¿no? Todo lo que se encuentra debajo de esta curva de A hacia B, y eso sería el trabajo AB. En este caso no podemos calcular el trabajo de forma gráfica. Tal vez sí podríamos hacerlo si lo tuviéramos en un papel milimetrado y poder medir toda esta área, ¿no? En este caso no lo tenemos. Entonces vamos a optar por calcularlo mediante esta ecuación.
¿Sí? Tenemos tres formas de calcularlo, mediante esta ecuación y de forma gráfica. Vamos a calcular el trabajo de A a B mediante esta ecuación. Borramos esta parte sombreada, ya que no lo vamos a calcular así, y procedemos con el cálculo mediante esta ecuación. Acá vamos a colocar un volumen cualquiera, ¿sí? Para un punto cualquiera, que le vamos a llamar un volumen B, y tenemos para este volumen B una presión P, ¿no? Este punto puede situarse a lo largo de toda esta curva, ¿sí? A lo largo de toda esta curva, es un punto cualquiera. Entonces, como sabemos que este es un gas ideal, sabemos que pavo igual ratón, ¿no? Presión por volumen igual a el factor R por la temperatura por el número de moles. Acá deseamos colocar la presión en función del volumen para poder realizar esta integración. Sabemos que la presión no es constante, la presión está cambiando, por lo tanto necesitamos expresar esta presión en función de volumen y eso lo vamos a hacer con esta ecuación. Entonces tendríamos la presión igual a toda esta expresión y este volumen que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces, en vez de colocar presión, colocamos toda esta expresión dentro de esta ecuación y así ya tendríamos la presión en función del volumen. Como es un proceso isotérmico, esta temperatura es constante. El N también es constante, es decir, la masa del gas es constante, nos están diciendo que es un mol, R es un valor constante, ¿sí? Y el volumen B sí variaría, ¿no? El volumen B sí variaría. Entonces este trabajo sería igual, sacamos estas tres constantes de la integración y nos quedaría diferencial de volumen entre volumen. Al realizar esta integración sería igual al logaritmo natural del volumen, que varía desde un volumen inicial hasta un volumen final, por lo que el trabajo sería igual. Acá reemplazamos, ¿no? En el logaritmo del volumen reemplazamos por este, por lo tanto sería logaritmo natural del volumen final menos, ahora reemplazamos en vez de volumen B el volumen inicial, y eso es lo que estamos haciendo acá. Esta ecuación la podemos representar cuando tenemos una resta de logaritmos, sería como una división. Y eso es lo que hacemos, ¿no? El logaritmo natural de la división de estos dos. Eso es cuando tenemos una resta. Y eso es lo que estamos haciendo acá. En este caso, estamos partiendo del punto A al punto B. Por lo tanto, el volumen final sería el volumen de B. Y el volumen inicial sería el volumen de A. Y eso es lo que colocamos acá. Ahora, aquí podemos calcular pavo ratón, tanto para el punto A como para el punto B. Por lo tanto, eso es lo que hacemos para el punto A. Sería presión en A por volumen de A igual a R por temperatura de A multiplicado por el número de moles. En este caso sería presión de A por volumen de A igual a R por temperatura T multiplicado por el número de moles. En este caso la temperatura de A viene a ser la temperatura T, ya que es una temperatura constante. Por lo que el volumen de A sería igual a toda esta expresión. ¿Sí? Ahora calculamos el volumen de B. Entonces sería aplicar pavo ratón para el punto B. ¿Sí? Presión de B por volumen de B, o el volumen en el punto B, igual a R por la temperatura en el punto B y por N. Pero hemos dicho que la temperatura es constante, ¿no? A lo largo de todo este proceso. Por lo tanto, acá en esta ecuación, en vez de colocar temperatura de B, colocamos la temperatura T, que en este caso hemos dicho que es la misma temperatura tanto en el punto A, en el punto B y a lo largo de todo este proceso. Estamos calculando para el punto B, entonces la temperatura de B sería igual a la temperatura T. Deseamos calcular el volumen de B, por lo tanto el volumen de B sería igual a toda esta expresión. Reemplazando dentro de esta ecuación, en vez de volumen de B, colocaríamos todo esto, en vez de volumen de A, colocaríamos todo esto. Y al simplificar, RT y N se eliminan con este RT y N y la presión de A pasaría al numerador y en el denominador quedaría la presión de B. Y eso es lo que quedaría acá, ¿sí? Este sería el trabajo entre el punto A y el punto B. El trabajo realizado. Y esta ecuación la dejamos, borramos todo el resto. Si bien es cierto que ya con esto podemos calcular el valor numérico del trabajo entre A y B, vamos a volver a calcular este trabajo, pero ahora utilizando esta ecuación para ver qué es lo que pasa. Deberíamos de llegar a la misma expresión.
Entonces ahora lo que deseamos es calcular el volumen en función de la presión. El volumen está cambiando, ¿sí?, a lo largo de esta curva. Por lo tanto, para poder realizar la integración tenemos que poner al volumen en función de la presión, ya que el volumen no es una constante. Entonces acá despejamos, ¿no? Tenemos el volumen sería igual a toda esta expresión. Y eso es lo que reemplazamos dentro de esta ecuación, como pueden ver acá. En vez de volumen hemos colocado su equivalente. Al realizar esta integración sacamos los valores constantes, ¿sí? Estos son valores que no son variables, no van cambiando. Esto es una constante y una constante. Y nos quedaría la integración de diferencial de presión entre presión. Al realizar esta integración nos quedaría el logaritmo natural de la presión, que varía desde una presión inicial hasta una presión final. Al reemplazar presión final dentro de esta ecuación, tendríamos el logaritmo natural de la presión final, menos, ahora reemplazamos esta presión inicial dentro de P, y tendríamos esto. Esto lo podemos reemplazar como logaritmo natural de la presión final dividido entre presión inicial. Este signo menos puede desaparecer, lo único que hacemos es invertimos lo que está dentro del logaritmo natural. Y finalmente nos quedaría la presión inicial. Estamos entre el punto A y el punto B. Esta sería la presión inicial, por lo tanto sería presión en A. Y esta sería la presión final, por lo tanto sería presión de B. Como pueden ver, hemos llegado a la misma respuesta, ¿sí? Entonces borramos la pizarra y tendríamos que el trabajo entre el punto A y el punto B estaría representado por esta ecuación. Vamos a calcular el valor numérico de este trabajo. Entonces para esto sabemos que el valor de R puede estar representado por cualquiera de estas equivalencias. Estos son valores ya conocidos, son valores de tablas. Por lo que el trabajo entre A y B sería igual. En este caso, ¿en qué unidades deseamos calcularlo? Vamos a calcularlos en estas unidades, ¿no? El número de moles, el N lo tenemos en moles, por lo tanto no necesitamos kilomoles sino moles. La temperatura la tenemos en Kelvin y lo deseo calcular en joules. Si lo desearía calcular en calorías utilizaría esta equivalencia, pero en este caso lo quiero calcular en joules el trabajo. Entonces este valor utilizamos acá en vez de R. La temperatura hemos visto que es constante, igual a 300 Kelvin, y eso es lo que colocamos acá. El número de moles sería igual a 1 mol, y todo esto por el logaritmo natural de la presión de A, que en este caso es 5 atmósferas, dividido entre la presión de B, que en este caso es igual a 1 atmósfera. Al realizar esta multiplicación nos quedaría todo esto, ¿no? 8.31447 por 300 y por 1 nos quedaría este número multiplicado por el logaritmo natural de 5. Y al desarrollar el logaritmo natural de 5 y al multiplicarlo por este número nos quedaría que el trabajo entre A y B es igual a 4014.49 joules. Este valor numérico lo colocamos acá y borramos la pizarra. Ya tenemos el trabajo entre A y B. Ahora nos hace falta calcular el trabajo entre B y C, ¿sí? Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos esta expresión con la cual podemos calcular el trabajo. Habíamos dicho de que también podíamos calcularlo de esta manera, ¿no? Pero esta ecuación no se aplica para procesos a presión constante ni a volumen constante. Por lo tanto, esto no podríamos utilizarlo para este caso. También podríamos calcular el trabajo mediante esta área sombreada, ¿no? Esta área sombreada sería el trabajo de B a C. El trabajo, cuando tenemos esta gráfica, vendría a ser a todo lo sombreado en el proceso que va desde un punto hasta el otro punto. Por lo tanto, este también podría ser el trabajo calculado de forma gráfica. Muy bien, esto no lo podemos usar, entonces utilizamos esta ecuación. Vamos a ver qué es lo que nos sale. En este caso decimos que este es un volumen cualquiera, un punto B, y este sería una presión cualquiera, ¿no? En cualquiera de estos puntos. En este caso
puede situarse en este punto, más a la derecha, más a la izquierda. Acá estamos graficando un punto, ¿no? Este punto representa un volumen B y este punto representa una presión P, que en este caso la presión P es constante. Como pueden ver acá en la integración, la presión P es constante, por lo tanto la podemos sacar de la integración. Esto nos quedaría igual a la presión P. Al integrar diferencial de volumen nos quedaría el volumen B, que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Esto nos quedaría como este volumen B lo reemplazamos por este volumen final, menos ahora este volumen B lo reemplazamos por este volumen inicial. El volumen final, ¿sí?, va de B a C. El volumen final vendría a ser el volumen de C, y eso es lo que colocamos acá, menos el volumen inicial, ¿no? Estamos partiendo del punto B, por lo tanto este sería el volumen inicial, es decir, sería el volumen B. Estamos hablando de gases ideales, por lo tanto tenemos pavo igual ratón, y acá podemos calcular pavo ratón también para el punto B, que en este caso sería todo esto, ¿no? Entonces tendríamos toda esta expresión. Hemos dicho que la temperatura en el punto B es igual a la temperatura T, eso es lo que colocamos acá en vez de temperatura de B, por lo que el volumen de B sería igual a toda esta expresión. Esta presión de B que estaba multiplicando pasa a dividir y tendríamos todo esto. Lo mismo podemos calcular para el punto C. Pavo ratón para el punto C, tenemos todo esto. En este caso esta ya no es una temperatura T, esta es una temperatura del punto C. Mucho ojo, por lo tanto el volumen de C estaría expresado mediante esta ecuación, ¿no? La presión de C pasa a dividir. Si se dan cuenta, no conocemos la temperatura en el punto C. Si conocemos la temperatura en el punto B, que es igual a la temperatura T, la cual es 300 Kelvin. Si conocemos la temperatura en el punto A, que es igual a la temperatura T, que es igual a 300 Kelvin. Pero no conocemos la temperatura en el punto C. Por lo tanto, en el momento que vayamos a reemplazarlo, este volumen de C acá, no vamos a tener este valor numérico. Sí tenemos R, que es un valor conocido, N sí es un valor conocido, que nos están dando un mol. La presión de C también lo conocemos, ¿sí? La presión de C, en este caso es una atmósfera, pero la temperatura de C no la conocemos, mucho ojo, no la conocemos. Entonces, si queremos utilizar esta equivalencia, no lo vamos a poder resolver. Aplicamos un pequeño artificio. Vamos a aplicar pavo ratón también para el punto A. Entonces tendríamos todo esto. Si se dan cuenta, acá tenemos temperatura de A, pero la temperatura de A es igual a la temperatura T. Y esta temperatura es igual a 300 Kelvin. Por lo tanto, reemplazamos todo esto como temperatura T en vez de temperatura de A. Entonces tendríamos que el volumen de A sería igual a todo esto. Tenemos R, sí, es una constante, sí, es un valor conocido de tabla. N también, sí, es un mol. La presión en el punto A también, sí, la presión en A es 5 atmósferas. La temperatura también, sí, 300 Kelvin, ¿no? Tenemos todo para el volumen de A. Para el volumen de C no tenemos la temperatura de C. Tenemos todo, sí, R es valor de tabla, N también, presión en el punto C, sí, si lo conocemos, presión en el punto C, una atmósfera, pero la temperatura en el punto C no la conocemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el volumen de C es igual al volumen de A, ¿sí? Este punto tiene un volumen y el punto A también tiene un volumen. Ambos volúmenes son los mismos. Por lo tanto, en vez de colocar el volumen de C, vamos a colocar el volumen de A, ¿no? Y el volumen de A, en este caso, sería R por la temperatura T por N entre presión en A. Eso es lo que colocamos acá, en vez de colocar la equivalencia del volumen de C. Ya que el volumen de C y el volumen de A son los mismos, entonces colocamos la equivalencia del volumen de A, porque conocemos la temperatura T. Mucho ojo con esto, voy a repetir. Si yo hubiera colocado toda esta equivalencia del volumen de C acá, no se podría resolver ya que no conocemos la temperatura de C. Pero desde el hecho de que el volumen de C es igual al volumen de A, entonces puedo utilizar esta equivalencia, ¿sí? Acá estoy colocando el valor numérico del volumen de A total
son los mismos, ¿no? El volumen de A es igual al volumen de C, menos el volumen de B, ¿sí? Que también lo podemos calcular, tenemos toda su información. Entonces factorizamos R por T por N, lo sacamos, RT y N también lo sacamos. Acá nos quedaría 1 sobre presión de A menos 1 sobre presión de B. Entonces acá tendríamos lo siguiente: la presión de B pasa a multiplicar, tendríamos presión de B entre presión de A menos la presión de B también multiplicaría acá, por lo tanto acá quedaría presión de B entre presión de B y eso es igual a la unidad. Entonces borramos la pizarra y ahora sí lo colocamos acá, ¿no? Esta equivalencia la colocamos acá. Entonces el trabajo de B a C, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a lo siguiente: el valor de R puede tomar, de acuerdo a tabla, cualquiera de todos estos valores. Acá el trabajo de AB lo habíamos calculado en joules, por lo tanto el trabajo de B a C también lo tenemos que calcular en joules. Entonces vamos a utilizar este valor de R que también nos tiene este valor numérico en joules, ¿no? Y mol y Kelvin, lógicamente. Por lo tanto, R sería igual a todo esto, y eso es lo que colocamos acá, multiplicado por la temperatura T. La temperatura T la conocemos, ¿sí? Que sería igual a 300 Kelvin. N también 1 mol, de acuerdo al dato del ejercicio, y que multiplica la presión de B, que en este caso es 1 atmósfera, dividido entre la presión de A, que son 5 atmósferas, menos la unidad. Eliminamos mol con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y acá nos quedaría este valor, que sería el resultado de la multiplicación de este número por 300 y por 1 en joules, y que multiplica a 1/5 menos la unidad. Acá nos quedaría 1/5 menos la unidad es menos 0.8, y al realizar esta multiplicación nos saldría que el trabajo de B a C es igual a menos 1995.47 joules. Muy bien, ahora que tenemos este valor numérico lo colocamos acá. Ya tenemos el trabajo de B a C. Ahora nos centramos en el trabajo de C hacia A, ¿sí? De C hacia A, y para eso tenemos esta ecuación. Esta ecuación, si se dan cuenta, de forma gráfica no la podemos calcular, ya que básicamente va desde este punto hasta este punto. El área debajo de esta recta básicamente sería 0, por lo tanto podemos intuir que el trabajo entre C y A es 0, ¿sí? Visualmente podemos intuir eso. Esta ecuación tampoco la podemos utilizar. Hemos dicho que para casos de presión constante o volumen constante no podemos utilizar esta ecuación. Veamos, analicemos esta ecuación, cómo quedaría. Acá tendríamos un volumen B, una presión P, ¿no? Tendríamos el trabajo de C hacia A, esto sería igual a 0, ¿no? Porque es integral de un diferencial de volumen. Al integrar diferencial de volumen sería el volumen B, ¿sí? Que va desde un volumen inicial hacia un volumen final, y al realizar esa resta básicamente nos sale igual a 0. Esto siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Un proceso a volumen constante siempre es 0, ¿sí? Si aplican la integración también les va a salir 0, ¿ok? Entonces acá tendríamos ya el trabajo de C a A igual a 0, por lo que el trabajo total hemos dicho que sería la suma de estos tres trabajos, y al reemplazar en los valores numéricos tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos acá más por menos es menos este valor numérico, y finalmente el trabajo total sería igual a 2019.02 joules. Ahora, el trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es positivo, entonces se dice que el sistema realiza trabajo, pero cuando el trabajo es negativo, entonces se dice que se realiza trabajo sobre el sistema, por lo que podemos decir que en este caso, como nos ha salido el trabajo total con un valor positivo, entonces podemos decir que el sistema está realizando trabajo. Ahora vamos a borrar la pizarra y vamos a calcular nuevamente el trabajo de forma gráfica entre B y C, es decir, este trabajo. Si bien es cierto que ya hemos resuelto la incógnita del problema, vamos a ver cómo enfocaríamos el problema si es que deseamos calcular este trabajo entre el punto B y el punto C, pero aplicando el método gráfico. Para esto, el trabajo BC
es decir, entre el punto B y el punto C, sería igual, en este caso, al área de este rectángulo, es decir, a la altura, que en este caso sería P sub 1, multiplicado por toda esta longitud, que en este caso sería igual al volumen B, menos el volumen B sub C. ¿Sí? Ahora, como el trabajo se dirige de derecha a izquierda, es decir, está en compresión, entonces en este caso el valor numérico del trabajo sería negativo, ya que en este caso se está realizando trabajo sobre el sistema. Si en caso el trabajo fuese desde C hacia B, es decir, si es que estuviera en expansión el volumen, entonces acá el trabajo sería positivo. ¿Ok? En este caso estamos colocando un trabajo negativo, repito, debido a que está en compresión. Y debido a eso se realiza trabajo sobre el sistema. Muy bien, entonces tendríamos el trabajo entre el punto B y el punto C, y eso sería igual a menos, en este caso P sub 1, también podemos decir que es igual a P sub B, que multiplica a el volumen B, pero para esto vamos a emplear pavo igual ratón, para ver a qué es igual el volumen B. Y para esto aplicamos pavo ratón para el punto B. Como es un gas ideal, podemos aplicar esta ecuación, y en este caso tendríamos que para el punto B sería presión de B multiplicado por el volumen de B es igual a R multiplicado por la temperatura de B y multiplicado por el número de moles. El volumen B sub B, que es lo que deseamos calcular, sería igual a todo esto que está a la derecha dividido entre la presión P sub B. Todo esto es lo que colocamos acá, menos el volumen B sub C, es decir, el volumen de este punto, volumen B sub C. Para eso también aplicamos pavo ratón para el punto C. Entonces tendríamos presión de C multiplicado por volumen de C igual a R por temperatura de C multiplicado por el número de moles. El volumen B sub C sería igual a todo esto que está a la derecha, y la presión P sub C pasa a dividir. Todo esto lo escribimos acá. Como pueden ver, no tenemos la temperatura T sub C, ¿sí? Es decir, si deseamos calcular el trabajo no vamos a poder calcularlo en este caso, ya que aún no conocemos el valor numérico de esta temperatura T sub C. Para este caso sí tenemos todo, ¿no? La temperatura T sub B es igual a 300 Kelvin, tenemos R, que es un valor ya conocido, todo tenemos, pero para este caso, para el volumen B sub C, no sabemos a qué es igual la temperatura T sub C. Y para eso aplicamos pavo ratón también para el punto A, para poder calcular la temperatura T sub C. Entonces tendríamos que el volumen A sería igual a todo esto que está a la derecha, y la presión P sub A pasa a dividir. Sabemos que el volumen B sub A es igual al volumen B sub C, ¿sí? Este volumen, como pueden ver, es igual a B sub 1, y este volumen de B sub A también es igual a B sub 1, por lo tanto podemos igualar. B sub C es igual a B sub A. B sub C es igual a todo esto, y es lo que escribimos acá, y B sub A es igual a todo esto. R con R se van, N con N se eliminan, y nos quedaría T sub C sobre P sub C igual a T sub A sobre P sub A. T sub C sería igual a todo esto que está a la derecha, y P sub C pasa a multiplicar. Reemplazando valores numéricos, la temperatura T sub A es igual a 300 Kelvin, la presión P sub A, ¿a qué es igual? Es igual a 5 atmósferas, dividimos entre 5 atmósferas, la presión P sub C es igual a 1 atmósfera. Eliminamos atmósfera con atmósfera, T sub C nos quedaría igual a 300 por 1 entre 5 es igual a 60 Kelvin. Es decir, la temperatura T sub C sería igual a 60 Kelvin. Ya tenemos todos los valores numéricos, ahora podemos calcular el trabajo B sub C. Pero antes de calcular este trabajo vamos a simplificar un poco. Entonces tendríamos menos por más es menos, y toda esta multiplicación. Si estamos multiplicando menos P sub B por todo esto, y nos queda esto. Menos por menos es más, y P sub B multiplicado por todo esto nos queda todo esto. Eliminamos P sub B con P sub B, y nos quedaría en este caso menos R por T sub B por N, más todo esto. Estamos reordenando. Si se dan cuenta, R, temperatura de C por N, lo colocamos acá, y multiplicamos por P sub B dividido entre P sub C. Vamos a ver a qué es igual el valor de R. R tiene diferentes valores numéricos. En este caso vamos a utilizar este valor numérico, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de ellos, pero en este caso nos conviene utilizar este valor numérico para R. Por lo que el trabajo B sub C sería igual a menos R, que sería este valor numérico, multiplicado por la temperatura T sub B, que en este caso es 300 Kelvin, multiplicado por el número de moles, que es igual a 1 mol, más R. Nuevamente volvemos a copiar todo este valor numérico, multiplicado por la temperatura T sub C, que ya lo hemos calculado, es igual a 60 Kelvin, multiplicado por el número de moles, que es igual a 1 mol,
multiplicado por P sub B, que es igual a una atmósfera, dividido entre P sub C, que también es igual a una atmósfera. Eliminamos mol con mol, Kelvin con Kelvin, acá mol con mol, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera. Finalmente el trabajo B sub C sería igual, acá multiplicamos, nos quedaría menos 2494.34 joules, más, al realizar esta multiplicación y división nos quedaría este valor numérico. Finalmente el trabajo B sub C sería igual a menos 1995.47 joules. Como pueden ver, calculando el trabajo B sub C de forma gráfica, nos sale exactamente lo mismo. Que Dios los bendiga.